Nos dice en el sistema mostrado en la figura determinar la aceleración y sus tensiones respectivas, sabiendo que en la superficie hay un coeficiente de fricción de 0,35. Como pueden ver, tenemos tres bloques, en el cual, en este caso, la masa 2 está en contacto a una, podríamos decir, una superficie plana que tiene una rugosidad donde el coeficiente de fricción va a ser 0,35. Como podemos ver, masa 1 y masa 3 están, en este caso, sin contacto con esa estructura que podemos ver acá. Nos está dando entonces esos pesos de cada una de esas masas ahí. Lo que vamos a calcular, nos dice acá, es la aceleración y sus tensiones respectivas. Entonces, la aceleración que va a tener este sistema va a depender de hacia cuál lado se va a mover el sistema, ¿cierto? Entonces, esto tenemos que anotar, lo que nos pide aceleración, tensión 1, tensión 2. Podemos ver que es un ejercicio de dinámica a simple vista porque nos está dando calcular tensiones, aceleración con un coeficiente de fricción. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde se va a mover el sistema? ¿Hacia dónde creen que se va a mover? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda, izquierda. ¿Quién más? Izquierda, ¿cierto? Uno, lo que pueden hacer en este caso, como es un sistema un tanto fácil, podríamos decir, de ver hacia cuál se va a mover, es viendo cuánto tiene cada bloque. Entonces, M1 vale 4 kilogramos. Este de acá va a depender, solamente haría que se frene el sistema, digamos, en otras palabras, debido a que está en horizontal. Lo que tendríamos que hacer es comparar estos dos que están en la vertical. Este M1 tiene 4 y M3 para nosotros tiene 2 kilogramos. Este es el doble. Entonces, lógicamente se va a mover hacia la izquierda. Eso es muy importante saber para ver hacia cuál lado es el movimiento del sistema y realizar los diferentes cálculos. Entonces, como podemos ver, M1 está unido a M2 mediante un cable, ¿sí? No estamos tomando en cuenta, obviamente, las fricciones que existen con la polea y demás. Tampoco estamos tomando en cuenta el peso del cable, que estamos ignorando en este caso. Es algo mínimo. Lo que podemos ver es que se va a producir una tensión en esta cuerda. Entonces, para nosotros podría llamarse eso como T1, ¿sí? Primero hemos definido que el movimiento va a ser hacia la izquierda, muy bien. Ahora podemos decir que esto T1 va a ser lo que va a unir a M1 y M2. Lógicamente, esta es la misma tensión, no se olviden. Lo que hace la polea fija en este caso es simplemente cambiar la dirección de la fuerza. Lógicamente, esta tensión es la misma, ¿sí? Ahora lo que estamos viendo para este lado es que se va a producir otra tensión. Debido a que M2 está en contacto a otra masa, no va a ser la misma tensión de esta, debido a que este es un diferente peso a M1. Si fueran el mismo peso, lógicamente sería lo mismo, ¿sí? Pero como es diferente peso, en este caso la mitad, se va a producir una tensión 2. Lógicamente, la tensión 2 está siendo cambiada de dirección mediante una polea fija. Y podemos ver ahí ya el sistema. Tenemos que analizar ahora qué, qué afecta al sistema, es decir, qué va a favor del movimiento y qué va en contra del movimiento. Para eso vamos a analizarlos por bloques. Aquí está bloque 1, M2 y M3. Vamos a tener que hacer un análisis de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Entonces empecemos, ¿sí? Vamos a tener que aplicar esto, la segunda ley de Newton y también el equilibrio de traslación, sumatorios de fuerzas igual a cero. Aquí vamos a analizar el diagrama del cuerpo libre para M1. M1 tenemos que ver si está en contacto o no con la horizontal. En este caso no está en contacto con la horizontal. Simplemente está suspendido mediante una cuerda que vamos a llamarlo nosotros T1 como les había indicado. Tenemos que analizar ahora si está a favor o en contra del movimiento. Para eso lo vamos a dibujar acá, muy aparte. Este sería el eje X. Como pueden ver, no hay ninguna fuerza actuando en el eje X, es decir, no hay una fuerza de este lado, tampoco de este lado derecho o izquierdo. Pero sí hay una fuerza, en este caso debido a su masa, que es 4 kilogramos, por la gravedad se va a hacer un peso. Entonces, este peso hace que este bloque venga hacia abajo, tiende a caer. Pero, ¿qué es lo que lo va a resistir? La tensión que está provocada por la cuerda, en este caso que hemos llamado T1, que en este caso va en dirección opuesta al movimiento. ¿Quién está a favor del movimiento para el momento? Está el peso. mg, que sería el peso de este bloque, ese sí está a favor del movimiento. ¿Quién está en contra del movimiento? T1. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿sí? ¿Quién está a favor y quién está contra del movimiento nada más? Entonces, como les decía, en el eje X no podemos hacer sumatoria de fuerzas porque obviamente no hay ninguna fuerza, es decir, es cero. No hay movimiento en el eje X. Como pueden ver, solamente se va a mover en la vertical. Entonces vamos a decir aquí nosotros que en ese movimiento que se está produciendo en la vertical hay una aceleración, por tanto, entonces esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por su aceleración. Tenemos que colocar siempre que es igual a masa por aceleración cuando vemos que esas fuerzas están actuando en favor
al movimiento o en contra, ¿sí? Ahí sí podemos ver que hay aceleración, pero en el eje X no hay. Tendríamos que hacer sumatoria de fuerzas X igual a 0. Entonces, aquí podemos ver que hay movimiento, por tanto, vamos a ver ahora quién está a favor del movimiento y quién está en contra. El que esté a favor lo vamos a poner con signo positivo, en este caso MG, y el que está en contra del movimiento, en este caso T1, va a ser con negativo. Este es el movimiento, habíamos dicho, hacia el lado izquierdo. Entonces, como les decía, esto va a ser M1 por G, menos T1, porque T1 es el que se opone al movimiento. ¿A qué va a ser igual eso? A la masa 1 por su aceleración del sistema. Noten ustedes que la aceleración del sistema es única, ¿sí? Aquí vamos a poner aceleración. Lo que varían son las masas. Y como pueden ver, no hay más que analizar para el bloque 1, en este caso el diagrama de cuerpo libre 1. Ya tenemos ya nuestra primera ecuación, lo vamos a poner aquí, ecuación 1. Vamos a tener que hallar lo mismo con los demás bloques, en este caso M2 y M3, pero ya tenemos una primera ecuación y de eso se trata, ¿sí? Encontrar las ecuaciones para al final sumarlos. Entonces vamos a ir para M2, para el diagrama de cuerpo libre 2. Noten que este bloque está sobre la horizontal y está sobre la superficie con rugosidad de 0,35, nos decía ahí. Entonces, lo que podemos ver es que este bloque, lógicamente, por la fuerza gravitatoria va a tener un peso que va a ser M por G, lo que significa que va a producir una fuerza de reacción que es la normal. Entonces, tenemos que analizar ahora los movimientos que habían o a qué estaba conectado. M2 por el lado izquierdo está conectado a T1, no se olviden. Por el lado derecho está conectado a T2. Eso es lo que tenemos que analizar. Noten que en el eje Y no se mueve este bloque. No se mueve porque está en una superficie plana. Entonces, en el eje Y vamos a decir que va a haber un equilibrio de la traslación porque no se va a deslizar en el eje Y. Quiere decir que su sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Y eso lo vamos a analizar en un instante. Pero, ¿qué sucede en el eje X? En el eje X sí hay movimiento. Habíamos dicho que el movimiento va a ser hacia la izquierda. Entonces, tenemos que ver qué fuerzas actúan a favor y en contra del movimiento. Lo mismo que en el anterior. Ahora, el movimiento habíamos dicho que era hacia la izquierda, por tanto, T1 está favoreciendo el movimiento, sí. T2 está favoreciendo el movimiento, sí. O perdón, no. Este está en contra, ¿sí? Pero noten ustedes que ahora también nos da un coeficiente de fricción, es decir, que al deslizarse este bloque en esta superficie rugosa va a generar una fuerza de fricción. Lo que les decía, siempre se opone al movimiento esa fuerza de fricción, entonces lo vamos a tener que dibujar de esa manera, oponiéndose al movimiento, ¿sí? Esa es la fuerza por fricción que está actuando. También va a ser negativa, al igual que T2. El único que está a favor del movimiento es T1. Muy bien, ya tenemos analizado, entonces vamos a hacer lo que les decía primero, en el eje Y. En el eje Y no hay movimiento. Como pueden ver, no hay movimiento en el eje Y. No se va a desplazar nada. Su sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Entonces, vemos qué fuerzas actúan. Para el lado, en este caso, podríamos poner N es igual a, N menos mg es igual a 0, como les decía. N menos M2 por G va a ser igual a 0. Esto vamos a tomarlo como positivo y mg lo vamos a tomar como negativo. Entonces, los dos suman igual a 0 porque no hay movimiento, como les decía. El movimiento solamente se da en el eje horizontal. Lo que podemos encontrar aquí es que la normal es igual a M2 por G. Este dato de N va a ser importante porque lo vamos a necesitar en el análisis para el eje X, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos en el eje Y, ahora tenemos que hacer en el eje Y. Lo vamos a llamar esta ecuación A. En el eje X sí tenemos movimiento, por tanto, como hay movimiento, hay aceleración. Por tanto, esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos que analizar ahora qué fuerzas actúan a favor del movimiento. Lo que les decía, T1 está a favor. ¿Quiénes están en contra? T2 y fuerza por fricción. Entonces, anotamos eso. El positivo es, en este caso, T1 menos T2 menos la fuerza por fricción. Esas tres fuerzas hacen igual a la masa por aceleración, como nos dice la segunda ley de Newton. Ahora lo que podemos hacer aquí es siempre tratar de llevarlo en función de las masas, ¿sí? Es decir, todas las ecuaciones representémoslas así, con M, con A, con T, y en función de M siempre. Noten ustedes que ya tenemos estos datos de M2, M3, M4, pero es mejor reemplazarlo todo al final, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que esta fuerza por fricción deberíamos ya ponerlo en función de M2. Recordemos que fuerza por fricción aquí es igual al coeficiente por fricción por la normal. Entonces, en esta segunda ecuación vamos a llamarlo B. Noten ustedes que está en función de la normal. Y lo que les decía en un inicio, que esta ecuación A nos iba a servir para reemplazar en la ecuación del eje X. Entonces vamos a decir aquí que vamos a reemplazar A en B, esta ecuación de A en B, porque aquí tenemos la normal, como pueden ver. Y lo que yo quiero es que todo quede en función de M, G y T al final, ¿sí?
Entonces, este valor de n lo voy a reemplazar acá. Y va a quedar lo siguiente. T1 menos T menos nu por M2 por G es igual a masa 2 por aceleración, ¿sí? Aquí lo que tienen que tener cuidado es que cuando hacemos masa por aceleración es del bloque que estamos hablando. Aquí es M2. Anteriormente habíamos hecho con M1. Vamos a tener que hacer en el siguiente con M3. En eso no se tienen que confundir, ¿sí? La aceleración es la única, como les decía. Siempre va a ser la misma en los tres bloques. Ahora entonces, como pueden ver, ya tenemos una ecuación que está en función de M, de A, de G, de nu, de T. Ya está bien para ir usándola más adelante. Lo vamos a llamar entonces esto ecuación 2. Ahora tenemos un tercer diagrama de cuerpo libre que es el siguiente. Este de acá, M3. Noten ustedes que este estaba en forma vertical su movimiento, no había contacto con la horizontal. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en X en este caso va a ser 0, porque no hay ningún desplazamiento en el eje X. Lo que sí hay desplazamiento es en el eje Y. Debido a que el movimiento es hacia la izquierda, este bloque tiende a subir. Por tanto, ¿quién se va a poner a ese movimiento? Su peso de este bloque, M3 por G. Hay movimiento entonces en el eje Y. Como hay movimiento en el eje Y, vamos a tener que igualarlo con esto, masa por aceleración. ¿Qué masa? Masa 3. Entonces aquí vamos a decir que el movimiento es hacia arriba, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Quién se opone a la fuerza? El peso. ¿Quién está a favor de, no la fuerza, perdón, ¿quién está a favor del movimiento? T2, en este caso T2. ¿Quién está en contra del movimiento? Está el peso, en este caso de masa 3 por G. Entonces, eso está en contra. Como pueden ver, ya tenemos la sumatoria de fuerzas, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando. Como pueden ver, no había contacto acá, ¿sí? Con la otra superficie, entonces no hay qué más analizar. Ahora sí, aquí podemos ver que va a ser igual a M3 por aceleración. Para nosotros esta va a ser la ecuación 3. Y ya tenemos lo que les decía, la ecuación 1 anteriormente, aquí tenemos la 2 y la 3. Las 3 las tenemos que igualar al final. Las tenemos que sumar, ¿sí? Vamos a hacer eso en el siguiente paso, esta ecuación 2, esta ecuación 3 y la ecuación 1 la vamos a sumar aquí. Sumando 1, 2 y 3, vamos a tener lo siguiente. La primera ecuación es esta, ¿sí? La que habíamos encontrado. La segunda es esta de acá. Y la tercera había sido esta la que hemos encontrado. Todas esas tres la vamos a sumar. Lo ordenamos así de esta forma secuencial. Noten ustedes que aquí va a estar M1, M2, M3, todos multiplicados por su aceleración, y aquí era igual cada una de esas ecuaciones. Lo que va a suceder casi siempre, o en este caso siempre, es que T1 se va a tener que eliminar con T1, también T2 con T2, ¿sí? Si han hecho bien todo el sistema, va a suceder siempre eso. En resumen, quiere decir que las tensiones se van a eliminar siempre en este paso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a sumar y vamos a anotar que menos T1 con T1 se va a ir y T2 se va a ir con esta T2 de acá. Por tanto, ¿qué vamos a tener? Este es el signo igual, no se olviden. Para esta primera ecuación tenemos M1 por G. Entonces anotamos M1 por G. Y aquí que tenemos menos nu por M2 por G. Entonces menos nu por M2 por G. Menos M3 por G. Ahí está, menos M3 por G. Todo esto lo estamos anotando, todo lo que quedó en este miembro de acá. Luego colocamos el signo igual. Y ahora anotamos todo lo que quedó acá. Toditos son positivos, por tanto los tres se van a sumar. M1 por A más M2 por A más M3 por A. Noten ustedes que esto es lo que ya nos está quedando de toda la sumatoria. Todo está en función de M3, M2, G y la aceleración. ¿Qué es nuestro objetivo de aquí, de todo esto? ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la aceleración, nos pedía. Aquí está la aceleración. Y las tensiones no las vamos a poder calcular ahorita. Lo que sí vamos a encontrar con este paso, al desarrollar este paso, lo que sí se puede encontrar es la aceleración o el coeficiente de fricción. En este caso nos pide allá la aceleración, entonces vamos a encontrar la aceleración. Como pueden ver, es única la aceleración y solo está en este miembro de acá, no hay por acá. Lo que vamos a hacer es factorizar aceleración de este miembro de acá. Y de aquí, ¿qué podemos hacer? Factorizar, como pueden ver, la gravedad, para que nos vaya quedando un poco más ordenado. Y ahí está, lo que he hecho es factorizar G, entonces nos queda M1 menos nu por M2 menos M3. Aquí factorizamos la aceleración y nos queda M1 más M2 más M3. Por eso es que les decía que es preferible manejarlo así, de esa forma, así, con sus nombres M1, M2, M3, porque si vamos a empezar a reemplazar datos, se hace un poco más complicado. Entonces, al final es donde se reemplazan los datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Despejar la aceleración de acá. Este término que está multiplicando lo mandamos a dividir y listo. Como pueden ver, ya nos queda esa ecuación para hallar la aceleración. Ahora lo que podemos hacer es que ya tenemos el dato de la gravedad es 9,81. Ya tenemos los datos de M1, M2, M3, como pueden ver.
También tenemos su coeficiente de fricción y lo que les decía simplemente ahora va a ser reemplazar los datos que tenemos. Reemplazando tendríamos lo siguiente. Tenemos que siempre reemplazar con cuidado los datos, ¿sí? M1 era 4 kilogramos, M2 es 1 kilogramo, M3 es 2 kilogramos, M1 4, M2 1, M3 2, y ahí está con sus respectivas unidades. Esta es la aceleración, 9,81 metros segundo cuadrado. Este kilogramo con este se va a ir de acá, por tanto va a quedar en metros sobre segundo cuadrado la aceleración, y nos da 2,31. Entonces, esta ya es la aceleración que nos pedían encontrar. Ya lo hemos encontrado. Ya tenemos entonces prácticamente resuelto una parte del problema. Y esto es lo más complicadito, sí, lo más largo. Luego las tensiones ya es un poco más sencillo y lo podemos ver aquí. Este era el problema, ya tenemos la aceleración. Aquí el primer dato ya lo hemos encontrado, es esta la aceleración. ¿Cómo hallamos T1 y T2? Las tenemos que hallar de las ecuaciones que habíamos definido, es decir, de la ecuación 1, 2 o 3. Por ejemplo, yo voy a calculando tensión 1 de la ecuación 1, como pueden ver. Aquí está la tensión 1, entonces esto lo que está con negativo lo paso al otro término y va a ir con positivo. Y esto que está con positivo lo voy a traer a este lado con negativo. Por tanto, voy a tener lo siguiente. ¿Tengo M1? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí, ya la tengo acá. La gravedad es 9,81, entonces quedaría más o menos de esta forma si lo factorizamos M1. Reemplazamos entonces 4 kilogramos que es M1, 9,81 que es la aceleración y 2,31 la aceleración del sistema. Todo eso metros segundo cuadrado nos va a dar ¿cuánto? La tensión 1 va a ser igual a kilogramos por metro segundo cuadrado, nos da newton. Entonces este cálculo nos va a dar 30 newtons, ¿sí? T1 es 30 newtons, ya lo hemos encontrado acá. T1 es 30 newtons, ya lo tenemos. Nos falta T2. T2 la pueden sacar de la ecuación 3 o la ecuación 2, ¿sí? Ambos están en función de T2. Yo voy a usar la ecuación 3, como pueden ver aquí. Aquí está T2. Esto que está con negativo lo paso al otro lado con positivo. Entonces va a quedar de esta manera. M3G menos M3A. Lo que puedo hacer es factorizar M3 si quieren. Entonces va a quedar de esa manera. M3. Y vamos a calcular T2, ¿sí? Entonces lo vamos a calcular de esa manera. Vamos a sumar, en este caso la G más A. Y encontramos entonces. Nos va a dar 24,24 newtons. Bien, entonces ya hemos encontrado aquí